Hola, estas son las películas que vi este mes de agosto. La primera película que vi fue Muy lejos de Gerard Homs. Arranqué el mes con una de las películas de personaje más conmovedoras que he visto recientemente. En 2008, un grupo de amigos viaja a Holanda para seguir a su club de fútbol, el Español, un entorno tóxico, machista y violento. En medio de este mundo está Sergio, interpretado por Mario Casas, un hombre atrapado dentro de una masculinidad frágil que no le permite expresar lo que siente. Hasta que ocurre un encuentro casual en la calle. Conoce un chico que le resulta atractivo. Y es ese deseo, no reconocido pero imposible de ignorar, lo que lo lleva a perder su pasaporte y quedarse en Holanda, mientras sus amigos regresan a España. Ahí empieza realmente la película, ver cómo Sergio se enfrenta a sí mismo. El guión de Homs propone un viaje de autodescubrimiento, donde la violencia contenida empieza a desintoxicarse y poco a poco aparece otra forma de ser. Lo fascinante es que Mario Casas sostiene todo esto con una interpretación llena de contraste. Por momentos me recordó a Tony Soprano, capaz de ser violento y a la vez tener una mirada inocente, casi infantil. Hay una escena en sus clases de holandés donde lo vemos como un niño en la escuela. Otra escena titánica es la de la discoteca, de las mejores que vi este año. Y es ahí donde realmente brilla Mario, en las secuencias donde su sexualidad se pone en juego. Esos avances y retrocesos, esa búsqueda de aceptación, ese miedo a reconocerse. Disponible en Filmin. Y hablando de Filmin, estaba explorando el catálogo y tenía una sola hora. Y me topé con el trabajo de un director español, León Siminiani. Su película El síndrome de los quietos es sinceramente una de las propuestas más interesantes que he visto este año. La premisa es increíble. En el año 2018, un grupo de cineastas imagina un síndrome de quietud que afectaría a Colombia. Lo registra en un ensayo fílmico que no cabe en una sola etiqueta. Ciencia ficción, documental, cine experimental, cine social, thriller. Para mí, esto es el cine en estado puro. Lo que la hace única es su forma. Está narrada como si una inteligencia artificial arqueológica hubiese rescatado este material años después, montando las imágenes mientras las vemos. Esa sensación de descubrimiento en tiempo real te atrapa desde el primer minuto. Y luego está el contexto. Pensar la quietud en un país marcado por un ADN violento, donde de pronto se sueña con el silencio absoluto en las calles, es perturbador y poético a la vez. El hecho de que la película cuente con la participación y el espíritu de las ideas del cineasta experimental caleño Luis Ospina es también uno de sus grandes aciertos, lo que la conecta con una tradición de cine libre, incómodo, atrevido y profundamente creativo. Para mí, de lo mejor que he visto este año. Disponible en Filmin. Después de ver El síndrome de los quietos, no dudé en el talento que tenía el director. Y casi sin procesar, me lancé a ver Arquitectura Emocional 1959, ganadora del Goya. Lo que vuelve a funcionar aquí no es solo el tono, sino el punto de vista. Si dijera que es una historia de amor entre dos universitarios en Madrid, no le haría justicia. Porque sí, es una historia de amor, pero está narrada por un arquitecto omnisciente que dibuja a los personajes en los espacios de Madrid en 1959. Un año complejo para la historia de España, cuando la capital se expandía y transformaba. Ella es de clase alta, él pertenece a la clase obrera, pero comparten convicciones políticas y sociales. Esa diferencia de origen alimenta conflictos y resoluciones que marcan la relación. Lo fascinante también es la forma. Siminiani observa la historia del país con el mismo cuidado con el que filma a sus personajes. Casi siempre los sitúa en planos generales y abiertos, afuera de un edificio, dentro de un bar, muchas veces solos, sin nadie alrededor, como si la ciudad misma los aislara. Esa puesta en escena se complementa con recursos visuales, como mapas, planos de construcción y material de archivo, que no solo son decorativos, dialogan directamente con los movimientos de los personajes y con la memoria de la ciudad. Arquitectura Emocional 1959 es, otra vez, cine que propone una mirada distinta. Una película que tienes que ver si quieres descubrir una voz que no se parece a ninguna otra. De lo que más me arrepiento este año es no haber podido ver esta película en salas de cine.
En Sinners, de Ryan Coogler, está frente a una obra donde los cambios de tono, la puesta en escena, el uso de la música y las interpretaciones están orquestados por alguien que no solamente domina el oficio, sino que ama contar historias. Esta película lo tiene todo, y lo digo como un cumplido. Es un western con vampiros, secuencias musicales y drama al mismo tiempo. Está rodada combinando distintos formatos: Super 8mm, Super 16, 35mm, Ultra Panavision 70mm y IMAX. Y cada decisión tiene un propósito técnico y emocional. Si quieren saber más sobre el tema, Ryan Coogler lo explica en un video para Kodak que les dejo en la descripción. El protagonista es Michael B. Jordan, por 2. Interpreta a los hermanos gemelos Stack y Smoke. Y sus actuaciones y la puesta en escena son tan precisas que olvidas que son la misma persona. Y luego está Jack O'Connell, que encarna al vampiro con una intensidad brutal. Es uno de esos papeles que se quedan grabados. Y si hay justicia, debería estar en la conversación de los Oscars. Lo más fascinante es que Sinners se atreve a proponer un montón de cosas que en otra película podrían haber salido mal, pero aquí aterrizan perfecto. Es cine para ver en comunidad. Ojalá Coogler siga apostando por proyectos propios, porque cuando tiene control total sobre su obra es cuando más brilla. Creo que ya le dedicó suficientes años a Marvel. Sin duda, una de las mejores películas del año. Hace un tiempo tenía en el radar esta película de Benjamin Neistat y María Alché, y finalmente la pude ver. No sabía con qué me iba a encontrar. La obra anterior de Neistat, Rojo, me fascinó, y Puan se aleja completamente de ella. Aquí seguimos a Marcelo, un profesor de filosofía en la Universidad Pública de Buenos Aires que compite por el puesto titular contra un colega totalmente opuesto a él. Podría haber 2 horas más de esta película, porque la gracia, y digo la gracia con todas sus letras, está en lo que pasa fuera de la universidad. Marcelo se enfrenta a situaciones incómodas, fuera de sí, narradas siempre desde la comedia. Dentro de la película hay una línea argumental que tiene que ver con una señora que tiene 90 años, a la cual Marcelo le da clases, y todo ese universo es oro. La interpretación de la señora, todo lo que sucede en su casa, el timing, los personajes de reparto, que aunque aparezcan solo 5 segundos, son suficientes para aportarle una riqueza que te hace sonreír y muchas veces soltar carcajadas. En paralelo, los debates filosóficos dentro del aula también tienen su encanto. Por momentos te sientes como un estudiante más. Ese contraste entre lo académico y lo cotidiano está muy bien logrado. Y sin dejar afuera, también tiene un gran contexto social y político que corre por las venas de Puan. En resumen, Puan merece toda nuestra atención. De lo último que ha sacado Marvel post Avengers, casi nada me llamaba la atención, pero sí tenía pendiente cerrar la trilogía de Guardianes de la Galaxia. Y no quedé tan decepcionado. Para mí la favorita sigue siendo la primera, pero aquí James Gunn y todo el elenco mantienen intacto su encanto. Es debatible de que el protagonista de esta tercera entrega sea Rocket y que la película nos manipule emocionalmente con el tema de la experimentación animal. ¿Emociona? Sí. ¿Te hace sufrir? También. ¿Era necesario? No lo tengo tan claro. La película tiene escenas brillantes y gags muy bien puestos. Entretenida, la dinámica entre los personajes sigue siendo fresca, aunque me da la sensación de que a James Gunn ya se le están acabando esas canciones cool para sus personajes outsiders. Eso sí, el villano me sorprendió. Aunque se mueve en un tono un poco distinto al de la película, termina encajando y destacando. En resumen, es una buena película para cerrar la trilogía, sin llegar a superar la chispa de la primera. La más reciente película del director Damien Cifrón y primera hablada en inglés es un deleite. Si te gustó True Detective, Seven o Relatos Salvajes, entonces Misántropo es para ti. La historia sigue la búsqueda del terrorista responsable de la muerte de 29 personas durante la celebración del Año Nuevo en Baltimore. Protagonizada por Shailene Woodley y Ben Mendelsohn, es un thriller policial pensado para los amantes del género. Lo que más me sorprendió fue su arranque, un plano invertido de la ciudad de Baltimore de noche, con rascacielos y fuegos artificiales acompañados de música electrónica. Esa decisión visual y sonora es brillante, me enganchó desde el primer segundo. Y lo mejor es que el ritmo no decae, la película va increciendo.
Misántropo juega con los recursos clásicos del género, pero también se atreve a revertirlos, y el hecho de que los cuente un director no estadounidense le da una mirada crítica y distinta. El personaje de Shailene Woodley pudo haber tenido un poco más de profundidad, pero la película nos da lo suficiente para comprenderla, y la actriz entrega una interpretación sólida. Lo mismo para el resto de personajes, con un Mendelsohn especialmente destacado como agente del FBI. Además, los diálogos brillan, son inteligentes, con sarcasmo, justo cuando hace falta. Bajo la dirección de Damián Cifrón, hace que este thriller policíaco, crítico, tenso, llegue a buen puerto. La mejor interpretación de lo que llevo este mes se la lleva Barbra Streisand en What's Up Doc. Peter Bogdanovich pertenece a la generación del nuevo Hollywood que surgió en los 60s y 70s, junto a sus compañeros Martin Scorsese, Francis Ford Coppola, William Friedkin, entre otros. Y con What's Up Doc demuestra todo su músculo como director de una screwball comedy, o comedia de enredos. Es de esas películas que una vez te atrapan, no te sueltan. No hay espacio para respirar y eso está perfecto. El carisma de Streisand contagia tanto a su coprotagonista, Ryan O'Neal, como a los espectadores. El título puede hacernos pensar en Bugs Bunny y no es casualidad. El propio Bogdanovich dijo que Judy Maxwell, el personaje de Streisand, es ese conejo. De hecho, si quieres ponerle otra etiqueta, esta película es como si los Looney Tunes fueran de carne y hueso. El tono, lo histriónico del lenguaje corporal, el conflicto, el ritmo, todo podría ser un episodio animado llevado al cine. Tiene una de las persecuciones de carro más cómicas y alucinantes que se han filmado. Se siente de verdad. ¡Que viva Peter Bogdanovich! En mi tarea de ver la filmografía de Pedro Almodóvar llegué a Matador. Aunque Almodóvar dice que es de las películas que menos le gusta de su filmografía, Quentin Tarantino la reivindicó como una de sus grandes inspiraciones para hacer un cine distinto al convencional. Basta con recordar la escena inicial, el protagonista viendo cine snuff mientras se da placer. Es una película poblada de personajes dominados por sus pasiones y obsesiones, la muerte, el deseo, la fe, la libertad o el sometimiento. El reparto es de lujo. Eusebio Poncela, que en paz descanse, Asunta Serna, Nacho Martínez, Antonio Banderas y Carmen Maura. Y aunque Almodóvar todavía estaba afinando su voz y estilo, aquí ya hay mucho que destacar, sobre todo su manejo del cambio de tono de una escena a otra. Porque en una película que trata temas tan oscuros como asesinatos seriales, violaciones o salud mental, de pronto aparece una secuencia que parece de otra película, casi metacinematográfica y en clave de comedia, con el propio Almodóvar como diseñador de moda en un backstage dando directrices a sus modelos y maquilladoras en un tono muy costumbrista español. Ver la filmografía de un director como Pedro Almodóvar es un ejercicio que recomiendo no saltarse. Una de las películas más comentadas del año la tenía que ver en salas de cine, Weapons. Zach Cregger regresa después de Barbarian con un proyecto más ambicioso, un elenco coral y una narrativa que, en espíritu, puede recordar a Magnolia de Paul Thomas Anderson. La decisión de fragmentar la historia a través de los puntos de vista de sus personajes principales funciona perfectamente. Cada línea narrativa arranca y concluye en el momento justo para darnos respuestas y al mismo tiempo plantearnos nuevos interrogantes. No quiero revelar demasiado, pero las ideas que pone sobre la mesa y el tipo de terror que explora encajan muy bien con la historia que está contando. Narrarla de forma fragmentada puede ser un riesgo, pero le salió muy bien. Recomiendo mucho ver Weapons. Se siente el cuidado con el que fue hecha. Han pasado 18 años desde su estreno y han pasado 18 años desde que vi por primera y última vez en salas de cine Superbad. Para mí es una de las comedias más importantes del siglo XXI. Fue una de las primeras películas escritas por Evan Goldberg y Seth Rogen. Lo que la hace grande no son solo los diálogos, sino la incomodidad, la gracia y la honestidad que transmiten sus protagonistas. Michael Cera, Jonah Hill y Christopher Mintz-Plasse nacieron para interpretar a Evan, Seth y McLovin. Tiene muchas escenas memorables, pero la que siempre recordaré es aquella en la que Evan es confundido con otra persona y termina cantando frente a unos tipos encerrados en una habitación mientras están consumiendo drogas.
todo lo que hace Michael Cera en esa escena es para estudiarlo. Las secuencias en el colegio, el intento de comprar alcohol, McLovin con los policías, en fin. Más allá de las risas, es una película sincera sobre la amistad y ese momento crucial en el que se cierran etapas. Pensé que iba a envejecer mal, pero no, se mantiene fresco. Yo, feliz, me quedaría a vivir en Superbad. La segunda película de Marvel que vi este mes y no había podido ver sino hasta ahora fue Iron Man 3. Dirigida por Shane Black, es la última película en solitario de Tony Stark. Me parece buena, es decente. Sin duda es la menos Iron Man de las tres, es más sobre Tony Stark. Para los fans de Shane Black, esto no es malo. Se siente casi como una reunión no oficial de Kiss Kiss Bang Bang. No quiero entrar en detalles de trama, ya sabemos lo que ofrecen estas películas, pero lo que queda claro es por qué Robert Downey Jr. fue, tal vez sigue siendo, la cara del MCU. Su timing cómico y dramático está perfectamente calibrado. Además, Ben Kingsley merece más personajes así. Su rango se luce y la escena de la interrogación con Tony Stark es de lo mejor de la película. Ojalá Shane Black vuelva a dirigir pronto. No tengo más nada que agregar, su señoría. Muchas gracias por ver hasta aquí. Si has visto alguna de las películas, cuéntame cuál fue tu favorita. Y si tienes alguna película que me quieras recomendar o serie, pues déjala aquí abajo y la veré. Apoya el canal suscribiéndote, dándole like y compartiendo este video. Nos vemos.